Hoy continuamos con la enseñanza sobre los diezmos, primicias y ofrendas, sobre cuál aplica hoy, si se está aplicando correctamente. Y para poner un poco en contexto, la semana pasada estuvimos hablando primeramente sobre que es posible, y lo hay, como dice la Escritura, de que haya personas hoy dentro de las iglesias haciendo mercadería del creyente, porque toman la piedad como fuente de ganancia. Eso lo hablamos la semana pasada. Entonces, estuvimos viendo que debemos cuidarnos de ese tipo de liderazgo cristiano que está haciendo mercadería con el creyente, porque está haciendo un mal uso de lo que Dios ha dicho sobre los recursos financieros para la parte eclesiástica, por así decirlo, ¿no? Porque, viéndolo porque mire, si Dios ordenó algo, como el diezmo, por ejemplo, y dijo que el diezmo era para los israelitas, que debían cumplir con eso, para que los levitas tuvieran sustento, y era un asunto obligatorio, y solo se tomaba diezmo de lo que producía la tierra, es decir, de las cosechas y de la ganadería. No se tomaba diezmo de ninguna otra cosa, no había diezmo del dinero del seguro social, diezmo de la venta de la casa, diezmo de un regalo, diezmo de la venta del carro, no había nada de eso, olvídese de eso, eso es mal uso. Entonces, tomar la palabra de Dios y hacer un mal uso de ella es pecado. Porque todo el que quebranta la ley, peca. Y usar las cosas de Dios diferente a como Dios las envió es pecado, y es poner a la gente en pecado. Y vimos bastante parte de eso. Entonces también hablamos del diezmo, de que el diezmo fue instituido por eso, por la razón de que los levitas no recibieron heredad, y por lo cual sus hermanos que sí recibieron tierras deberían aportar el 10% para que los levitas pudieran dedicarse a los asuntos espirituales en la nación de Israel, o sea, hacer cumplir la ley y el sacerdocio en la nación. Esa era la razón principal, entre otras, a la ayuda a la viuda, al huérfano, necesitado, etcétera, etcétera. Incluso el diezmo tenía unas prerrogativas de que había personas que no estaban obligados a diezmar. No es como hoy que todos deben diezmar. No, el diezmo era, por lo menos las viudas no estaban obligadas a diezmar. Las viudas no estaban obligadas a diezmar. Incluso usted tenía 5 ovejas y no podía diezmar, porque era todo lo que pase debajo de la vara. Me explico. Iba el levita, el sacerdote o la persona encargada, iba a su casa y usted tenía ahí su ganado. Entonces empezaban a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10, entonces ahí sí puedes tomar uno. ¿Me entiendes? Si tenías 5, no puedes tomar uno porque no sería diezmo, sería otra cosa. Y no puedes cortar un animal para entregarme el pedazo que corresponde. No era así que funcionaba, y no es esos abusos que usted ve a día de hoy usando la palabra de diezmo. Así que el diezmo mostramos que fue para la nación de Israel, y cambiado el sacerdocio levita, estamos bajo el sacerdocio Melquisedec, la iglesia no está en obligación de dar el diezmo, o sea, de pagar ese impuesto, ese tributo. Y si no, pregúntese por qué los judíos hoy no diezman, que la ley era para ellos. No diezman porque no hay sacerdocio leví, no hay templo, no hay nada que hacer, lo que era la razón del mismo. Eso fue lo que hablamos la semana pasada, mostrando de por qué el diezmo no aplica en la iglesia hoy. ¿Estoy desalentando yo con esto el dar? No. Dios siempre ha querido que su gente participe de los asuntos de Él, no solo de la parte económica, sino que participes en todo. Por eso que te dice, entrégate en fe, en amor y todo. Y también participa en la parte económica, porque vives en un mundo que las cosas necesitan dinero para moverse, para sustentarse, para lo que sea. Entonces Dios siempre ha querido que su gente participe de forma económica,
pero lo ha hecho de diferentes formas en diferentes periodos. El diezmo como ley fue solo para Israel en el periodo de la ley. Dios lo mandó en el Sinaí y terminó con Cristo, y terminó con el inicio de la iglesia en Hechos 2, el día de Pentecostés. Hasta ahí duró el diezmo obligatorio por ley. En la nueva economía de Dios, el nuevo periodo del cual nosotros vivimos como iglesia, la iglesia también es enviada a colaborar al dar financiero, pero de otra manera y de otra manera superior. Y lo vamos a ver, ¿no? Y es lo que vamos a ver sobre todo hoy, la parte de la iglesia. Y bueno, y comenzaremos entonces. Esta es la segunda parte, diezmo, y ofrenda. ¿Cuál aplica hoy? Segunda parte, el cristianismo o el cristiano y el dar financiero. La iglesia, el cristiano, tiene mandato de parte de Dios de dar financieramente, de colaborar financieramente. Pero las epístolas nos mandan a dar en tres categorías. En tres categorías. La primera categoría es dar a aquellos que sirven al Señor. Es decir, su aporte por decirlo hoy, pues a la congregación, a donde usted se está congregando y usted se siente bendecido, usted se siente que se están haciendo las cosas bien. La palabra de Dios le anima a usted a que usted pueda dar y aportar la parte financiera, ya que si no puede aportar tiempo completo y otros sí, bueno, por lo menos aporte ayuda financiera para que aquellos que están dedicándose tengan las maneras de sustentarse y de poder cubrir los gastos ministeriales. Esa es una primera razón del dar en la iglesia cristiana. Otra razón es dar a las personas de Dios que están en necesidad. O sea, aquellos creyentes en la iglesia que usted vea en necesidad y usted tiene la posibilidad de colaborar con ellos, uno debería hacerlo en la medida de sus posibilidades. Incluso la iglesia debe disponer de parte de lo que es las ofrendas para ese tipo de asuntos. Y gracias a Dios, las personas aquí saben que cuando podemos, lo hacemos. Así de sencillo. Y lo otro es dar al pobre en general. No solo al de la iglesia, también Dios quiere que alcancemos al de la calle. Si tú un vecino suyo, porque es amor al prójimo, tú un vecino suyo, que no va para iglesia ni nada, pero usted sabe que a usted no le va a costar nada, no debería darle una harina pan, una cosa, una que sea, para ayudarlo a solventar un problema. Y esa muestra de amor, usted no sabe si al final termina repercutiendo que esa persona, así como hablan mal de los cristianos por tal cosa, también van a hablar bien, bueno, esa persona me ayudó cuando tal cosa. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Entonces, básicamente Dios nos manda a dar hoy, primeramente, para que la iglesia tenga cómo sustentarse y avanzar. Si la iglesia tenga para poder alcanzar a otros a nivel de llevar el evangelio. Pues. O sea, mire, si hay que pagar una campaña evangelística, a un misionero, o producir algún material, cualquier cosa que sirva para el crecimiento, la iglesia debería tener para eso, para sustentar esa parte, y Dios mandó que sean los mismos creyentes que aporten para ello. No, la iglesia nos mandó que fuéramos a los gobiernos, a las instituciones privadas a estar pidiendo, sino que el mismo creyente por amor, escuchen esto, y porque está bendecido con el sitio donde está, entonces debería animarse a compartir. Esa es una primera razón. La segunda razón es la ayuda al necesitado, que nosotros veamos un poco más allá veamos un poco más allá de nosotros mismos, de encerrarnos y vemos que también hay gente, y tener la bendición de dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Porque tú estás en una posición de dar, es mejor que estar en la posición de estar pidiendo. Eso es lógico. Y otra tercera razón por la cual Dios nos manda a que ofrendemos voluntariamente es porque nosotros mismos, el ser humano, tenemos avaricia. Tenemos avaricia, codicia, somos a veces duros de corazón para ser generosos, ¿no? Entonces también Dios está buscando que uno
se desarraigue un poco esa confianza en el tener, y confíe que también en su provisión. Que ese poco que usted pueda tomar o esa parte que usted toma de sus ingresos para los asuntos que Dios le está animando a dar, usted confíe que Dios a usted no le va a faltar, y Dios lo va a bendecir. Que Dios es el que te provee y el que te provee tu sustento no es solo el empleador, por así decirlo, ¿no? Dios es el que te provee y el que te va a cuidar y el que va a hacerte llegar a ti aquello que necesitas para que tengas siempre todo lo necesario para toda buena obra. Entonces, el cristiano es aupado a eso. A grosso modo les puse ahí los versículos, pero ahora sí voy a entrar a explicarlos a detalles, ¿no? Y mostrar cómo es, porque hoy no es diezmo, no es una obligación, y porque Dios mandó que sea ofrenda, que viene de ofrecimiento. Eres tú el que ofrece, no es que te exigen obligatoriamente, sino que tú ofreces voluntariamente. No es una exigencia, no es una obligatoriedad, es un ofrecimiento voluntario. Y por eso que Dios te anima como todo. Dios te anima a orar, Dios te anima a esto, pero cada quien decide con cuán profundidad y con cuánta, con cuán profundidad o con cuánta continuidad la persona lo hace, sea aquello que Dios te haya mandado a hacer. Entonces comenzamos. Las ofrendas son un asunto del corazón por la misma razón de que son un ofrecimiento. Es usted ofreciendo a Dios. De eso viene, por eso es que es un dar. Usted ofrece. Dios, te doy esto. Te doy esto. Y cuando hablamos de ofrenda, acuérdense que Dios, hay un asunto de mayordomía. Después lo tocaré en otras enseñanzas. Hay un asunto de mayordomía, que Dios no espera que solo ofrendemos asuntos monetarios. Dios también espera que usted se ofrende a Él. Que seas usted un sacrificio agradable, seas tú. Por eso es que dice que ama a Dios con toda tu mente, toda tu alma, todo tu cuerpo y todas tus fuerzas. O sea, es tú. Dios espera que todos los aspectos de tu vida Él sea primero. Esa es la razón de ofrecimiento. Entonces, pero como estamos hablando del asunto monetario, bueno, Dios también espera que uno ofrezca voluntariamente de lo que recibimos de Él una porción para los asuntos que Dios considera necesarios, como es el avance de la palabra, o sea, el sostenimiento de los santos en la obra de servicio y la ayuda al necesitado. Así de sencillo, para más nada. Esas son las dos razones, pero están desde hoy, no desde un punto de vista obligatorio. Es el 10% obligado porque eso era la ley, porque los levitas no recibieron tierra. No hay sacerdocio levita, no hay diezmo. Vamos a ver, sacerdocio Melquisedec, son las ofrendas, pero las ofrendas tienen sus detallitos para hacerlas bien, para que usted las haga bien. Entonces comencemos. La ofrenda primeramente que todo, y no solo las ofrendas. Su vida con Dios es un asunto del corazón. Y Jesucristo lo dijo de esta forma, hablando sobre las recompensas. No sé cuán claro están ustedes de que hay recompensas. Hay bendiciones hoy por caminar con Dios, pero hay recompensas futuras. Cuando Cristo venga, usted será recompensado según lo que usted haya ahorrado en el banco de Dios. No sé cuán claro están ustedes de ese término, pero eso es bíblico. Aquel que no ahorró mucho sufrirá pérdida, y aquel que ahorró, bueno, tendrá recompensa. Entonces Jesucristo, hablando sobre el tema de las recompensas, dice lo siguiente: no acumulen para sí tesoros en la tierra. No seas como el mundano, avaricioso. Guarda que esa es la parte que le dije que Dios espera que nosotros aprendamos al ofrendar, que nos libremos de esa codicia que todo ser humano tiene. Si usted lee los 10 mandamientos, mire, hay uno que se llama no codicies los bienes ajenos. Y cuando Dios pone un mandamiento es porque Él sabe dónde está el desperfecto de este corotico. Ajá.
Él sabe dónde está el desperfecto. Y Él dice, no codicies porque... Entonces te dice, ni la casa, ni la mujer, ni esto, eso no es suyo. No vea por allí. Enfóquese en Dios, te provea y usted tenga sus cosas. Lo que sea que Dios te pueda reparar en esta vida. Pero no busques tener quitándole a otro. No funciona así. Eso trae más daño, más mal, más pobreza. Mejor dicho, la palabra dice trae maldición, etc. Cuando usted ve que las cosas están mal y funcionan mal, uno tiene que ir rápido a revisar qué mandamientos estamos quebrando que nos trajo esta maldición. O sea, ¿por dónde me metí que está bajo maldición? Funciona individualmente y funciona colectivamente. Si una sociedad como hoy la quieren llevar por el barranco, violando las leyes de Dios en cuanto a la sexualidad, eso no va a terminar nada bien. Lo que está pasando hoy a nivel de querer agarrar a los niños y meter a una sociedad totalmente depravada en términos de homosexualidad. Bueno, ya ni sé ni qué nombre tienen, porque son LGTBQ++, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Entonces, ya hemos llegado a un grado de estupidez, ¿no? Por decirlo así, y me disculpan, que supuestamente para la gente de hoy, la gente antigua era bruta. Pero la gente de antes sabía lo que era un hombre y una mujer. Hoy no podemos definir qué es una mujer. Hoy no sabemos que no hay definición de mujer. Porque usted querer definir una persona sin su sexualidad, ¿cómo la define? Defíname mujer o hombre sin su sexualidad. No puede. ¿Cómo? Imposible. Porque lo que vas a definir es característica, y características las puede tener cualquiera. Bondadoso, eso lo puede tener cualquiera. O sea, lo que define un hombre y una mujer son sus características. Y listo. Entonces, claro, hay características físicas y hay características culturales. Entonces, quieren llevar todo el asunto cultural como que lo biológico no importara. Pero ahí es donde se rompen las cosas y estamos teniendo esto. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando un asunto está mal y caemos sobre maldición y nos vienen las maldiciones que están claras en la Biblia, hambrunas, pobreza, todo, entonces hay que revisarse qué se hizo mal. ¿Qué pata metimos que Dios no nos está bendiciendo y estamos en este problemón, ¿no? Entonces uno de esos es la codicia. Un gran problema es la codicia, que hay personas que anhelan lo que otro tiene y eso no se va a acabar. Incluso eso es un problema que hay ahorita con el tema de la igualdad. La igualdad. Mire, la igualdad es imposible. Nunca va a haber igualdad total, eso es imposible. Mire, y eso se ve facilito. Usted agarra en la misma casa, con los mismos alimentos todos los días, con los mismos padres, con todo igualito, y los 3 hijos son diferentes. Por naturaleza ya tendemos cada quien a tener una condición diferente. Es más, usted quiere hacer un experimento, le damos a todos los que están aquí, póngase $1.000.000, ¿no? Supongamos eso. Usted le da $1.000.000 y saliendo por la puerta, ya empieza a haber desigualdad, porque uno lo van a invertir, otro se lo va a beber, otro lo va a gastar en necedad, otro lo va a guardar, el otro invirtió y perdió los reales, el otro invirtió y le fue bien y ahora tiene más. Y a la vuelta de unos meses, ya esa igualdad no existe. ¿Por qué? Porque depende de cada persona y lo que esté en su cabeza. Y listo. Por eso es que Dios te dice, sé sabio, ve bien lo que estás haciendo, porque puede pasar de todo. Puede ser que, mire, y repartimos lo mismo a todo, y usted sale por la puerta y cosas de la vida, usted consigue un buen negocio, sin embargo otro se le enferma y tiene que gastar todos los reales en enfermedad. O sea, nunca va a haber eso. Eso es una ideología necia, por así decirlo. Bueno, en fin, entonces, cuando caemos en este tipo de cosas, termina cayendo en maldición. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros nos curemos
de un corazón avaricioso, falta de generosidad, falta de empatía con el prójimo que esté necesitado. Que ese es uno de los problemas que por lo menos yo, y sé que muchos cristianos de corazón, tienen con las doctrinas estas de la prosperidad y el mercantilismo en cuanto a las iglesias. Porque entonces, uno de los dogmas es que si tienes prosperidad, si estás bien económicamente es porque Dios te está bendiciendo. Entonces, por contraparte, si te está yendo mal es porque no estás bendecido por Dios y estás en pecado. Entonces, la gente, en vez de verte con ojos de ayudarte y de animarte, lo que te terminan es, en el fondo, es condenando porque está mal, porque está en pecado. Entonces las personas empiezan a vivir en las iglesias, ninguno llega a decir algún día que está mal o que está pasando una necesidad para que no lo juzguen. Listo, se acabó. Doctrina insana. Y eso abunda. Eso abunda. Y se los puedo comentar porque yo lo enseñé. Mire, en el año 2003 yo era de los líderes jóvenes de una congregación. A mí me tocó enseñar la prosperidad de Dios en Barquisimeto, Caracas, Maturín y aquí en Cumaná. Me tocaron a mí esas ciudades. Y era eso. No dar el diezmo es como pisar la manguera de las bendiciones de Dios. Dar el diezmo es quitar el pie de la manguera y que te llueva bendiciones. Y las bendiciones es más dinero. Y yo vengo de ahí. Sé lo que le estoy hablando. O sea, por lo menos mi caso, siempre he querido, siempre que me paro a hablar un tema, trato de hablar un tema que lo conozca en términos que te pueda transmitir algo por experiencia o lo haya vivido. Nunca, muy difícilmente me pongo a hablar un tema que no yo lo haya experimentado. Obviamente que hablemos la muerte, no puedo, porque el día que me muera no les hablaré de la muerte, lo que dice la Biblia, pero estos temas los puedo hablar, pues los viví, sufrí mucho en unas congregaciones, sí, pero les doy gracias a Dios por haber aprendido lo que no era. A veces pienso mucho en Samuel. Samuel, no mi hijo, Samuel el de la Biblia, el profeta. Samuel, mire, él tuvo la mala suerte que en el tiempo que él le tocó ser juez, en el tiempo que él le tocó prepararse para Dios, porque su mamá lo ofrendó para Dios por un pedido que ella le hizo, y ella lo dejó a la edad de 5 o 7 años en el templo. Sus maestros fueron los hijos de Elí, y la Biblia dice que los hijos de Elí eran hijos del diablo. Hijos renacidos, o sea que tenían pacto con el diablo. No es que eran hijos del diablo como aquí, no, eran hijos del diablo, tenían pacto con él. Esos fueron sus maestros. ¿Y sabe qué? Dios mata a los hijos de Elí, o sea, Dios permite que ellos mueran, porque ellos estaban haciendo lo que no era, con las ofrendas, se acostaban con las mujeres que iban al templo, con las ofrendas agarraban para ellos lo mejor. Lo que pasa hoy en muchas iglesias. Acuérdense que el diablo siempre trabaja igual. Cambia la forma, pero el fondo es el mismo. Es aprovecharse de otro para mi beneficio. Entonces, esos fueron sus maestros. Sin embargo, Samuel no permitió que su corazón se dañara y su amor por Dios o su servicio a Dios fuera truncado porque hubo gente mala. Yo casi siempre que consigo personas que han sido utilizadas en las iglesias y tienen esa reticencia a servirle a Dios, los animo a que vuelvan con el caso de Samuel, porque Samuel después terminó poniendo el nombre de Dios en alto y fue uno de los mejores jueces, pero él no se echó él no se hizo una víctima. Bueno, no, es que a mí me tocó los hijos de Elí y esos eran hijos del diablo y de Satanás. La palabra dice hijos de, no recuerdo. Ajá. Entonces yo por ahí prefiero no ir para el templo siquiera. No, eso no es así. Más bien usted debe aprender lo que no es. Ya usted sabe que no es por allí y haga lo bueno y comienza a enseñarle a otro cómo es, porque aquellos van a seguir haciendo lo malo. ¿Y quién va a hacer lo bueno? Si usted decide tirar la toalla. No sirve. Tenemos que también pararse. Ese arrojo a veces que tiene el malo, debería tenerlo también las personas que tienen el corazón correcto con Dios. Ese arrojo, esa sagacidad, que la tiene el malo, eso es indiscutible, la tiene. Es un arrojo y una sagacidad increíble. Deberíamos tenerla, las personas de buen corazón hacia Dios, ¿no?
Entonces, la tercera cosa que Dios espera con las ofrendas es que nos libremos de ese tipo de corazón, desarraiguemos de avaricia y todas aquellas cosas, y tengamos un corazón generoso. Como decía Jesucristo en una parábola cuando dice, si tu luz es oscuridad, cuán oscuro es, no recuerdo bien, ¿no? Pero él está hablando ahí sobre el ojo bueno, y el ojo bueno es el ojo generoso. Esos son modismos de formas de hablar de ellos en el hebreo. Entonces, las personas generosas, entonces, las personas generosas, dice que Dios, dice Proverbios, que el generoso le prestes a Dios. Cuando ayuda, cuando da y hace las cosas según como Dios dice que hay que dar, le está prestando a Dios y Dios paga. Y paga mejor que cualquiera de nosotros. Eso es lo que se debe tener. ¿Por dónde quedé? Por aquí. No acumulen para sí tesoros en la tierra. Esa es avaricia, querer tener riquezas personales. Jesucristo siempre fue claro en esto. Que tu motor de vida, que tu norte de vida no sea tener dinero. Que tu norte de vida sea agradar a Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios no implica que usted no tenga que trabajar, que usted no deba buscar bienestar, sí. Pero todo debe hacerse buscando agradar a Dios y no mi corazón avaro. Y eso es lo que Cristo está diciendo allí. Donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo. Y la pregunta interesante es, ¿cómo acumulo yo tesoros en el cielo? Donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Bueno, ¿dónde está tu tesoro? ¿En las cosas materiales terrenales o en los asuntos de Dios? ¿Es eso lo que tú consideras de valor? ¿Es eso lo que tú estás acumulando en el cielo, lo que estás guardando, por así decirlo? Estás guardando para ti, eso está en el contexto de las recompensas. Estás tú guardando en el banco de Dios recompensas para cuando Cristo venga. Hay bendiciones hoy, eso es indiscutible, hay bendiciones por hacer la voluntad de Dios. Pero también hay un tema bíblico que son las recompensas. ¿Cuántas recompensas has acumulado tú con tus actos de justicia? ¿Cuánto estás acumulando en el cielo con tus actos de justicia? Para que cuando Cristo venga, seas recompensado, tengas un buen ahorro. Así como te preocupas por ahorrar para la vejez, preocúpate para tener recompensa a Cristo venga, porque esas recompensas son eternas y vas a vivir para siempre y vivirás en el reino según las recompensas y las obras que hayas hecho hoy. Entonces es un asunto importante. Si estás convencido de que Cristo va a venir, si estás convencido que Cristo va a juzgarnos según lo que hicimos en el cuerpo, y Cristo nos va a recompensar, porque la salvación la dio Él. La salvación es, la palabra dice que la salvación es gratuita, es de gracia para todo aquel que acepte al Señor. Pero las recompensas te las ganas tú. Es un tema importante y es un asunto del corazón. ¿Por qué? Porque mientras más claro estés entre los asuntos de Dios, donde pongas tu corazón, tu objetivo de vida, tu norte de vida, ¿acumulas o no acumulas recompensa? De eso se trata, ¿no? Entonces, todos los puntos de la palabra de Dios son asuntos del corazón, incluido el dar financiero. Porque el dar financiero no es como están enseñando hoy, que tú das para tener más dinero aquí y más negocio. No, tú das porque estás también acumulando frutos de justicia para el día de la recompensa. Ojo, estoy hablando de recompensa como tema. Como les he dicho, ¿hay bendiciones ahora por hacer la voluntad de Dios? Sí, hay bendiciones ahora por hacer la voluntad de Dios, pero también hay recompensas que son cuando Cristo venga. Y esas recompensas se hacen de acuerdo, esas recompensas se acumulan de acuerdo a que las obras que haces para Dios, con qué corazón las estás haciendo, que es algo que siempre hemos hablado. Uno se puede parar aquí en un púlpito
y hablar para que te aplaudan y para que la gente diga wow, y buscar idolatría y buscar beneficiar de las personas, y esa va a ser mi recompensa, porque lo estoy haciendo es con esa intención de que te aplaudan, de que te admiren, de poder beneficiarte de la gente, porque como te admira le puedes sacar lo que sea. Entonces esa sería tu recompensa, aparte pero no acarreas bendición para cuando Cristo venga, sino más bien acarreas maldición, porque así como eres recompensado por hacer lo bueno, también serás castigado por hacer lo que no es. Por eso que la palabra nos anima a no te canses de hacer lo bueno, porque a su debido momento, ¿qué dice? No te canses de hacer lo bueno, porque en su debido momento, búsquenlo allí, está en Gálatas, busquen ese versículo allí. Hágame ese favor. Pero búscalo ahí. Ajá. Entonces las ofrendas son un asunto del corazón. Ahora sí, comenzamos a hablar sobre las ofrendas. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Vean, en la nueva administración de Dios, en la gracia, porque estamos en la gracia, ya no estamos bajo la ley. Cristo fue el fin de la ley, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y en la gracia no hay diezmo. No se manda a la iglesia a diezmar obligatoriamente, más bien es diferente. Es todo lo contrario a la ley. Y eso es lo que vamos a ver ahora, y a la iglesia se le manda esa ofrenda. Y dice Pablo, pone el ejemplo de los tesalonicenses. 2 Corintios 8, del 1 al 24, lo pueden leer en su casa. Yo solo les voy a leer algunos versículos del capítulo de 2 Corintios 8 y 9 para hacerle un contexto, y usted lo puede estudiar en su casa. Le dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a la iglesia de Macedonia. Le estaba poniendo de ejemplo a la gente de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, porque los macedonios, pues si usted... El que busca el punto de la historia de Macedonia en ese tiempo, había hambrunas, se perdieron muchas cosechas por un asunto político y estaban peor que los de aquí. No había mango ni sardina. Estaban graves. Así estaban. En medio de sus pruebas más difíciles, su desbordante gozo, estaban gozosos por el Señor. Y su extrema pobreza, porque estaban literalmente graves los macedonios, estaban pasando un momento de hambruna y dificultades en la nación horrible. Y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Lo que está diciendo Pablo aquí, no se escudaron en su necesidad para no ayudar o ser generosos con algo que se les estaba pidiendo, la ayuda a la gente que estaba en Judea. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Entonces, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio. Ellos consideraban, y esto es bien interesante, ¿no? Porque la ofrenda no debe verse como una carga, no es un diezmo, no es una obligación. Es un privilegio desde el punto de vista de que usted está participando en los asuntos de Dios, de que usted está colaborando en el avance del Evangelio, de que usted está pudiendo aportar para que la palabra de Dios alcance a otro, ayude a otros, etcétera, etcétera. En ese aspecto es un privilegio poder, lo mucho o poco con lo que se pueda colaborar, se colabora. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí, que le consideramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda a los santos. Eso es lo que está diciendo ahí. Ajá, entonces, no te canses de hacer bien, porque a su momento cosecharás. En su debido momento vas a cosechar los frutos de aquello que sembraste. La pregunta es, ¿qué estás sembrando? ¿No? Y estos son asuntos del corazón. ¿Qué estás sembrando? ¿Estás sembrando amor por tus hermanos o estás sembrando división? ¿Estás sembrando amor por Dios o estás llevando salvación a las personas o lo que sea? ¿O estás simplemente tan encerrado en ti que no te da tiempo a hablarles a otros de Cristo? Y así en cualquier punto, ¿qué estás haciendo? Eso no, y es lo que dice Pablo. Entonces, no te canses de hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Hablarles a otros, congregarte, edificar la iglesia, ayudar a otro que sea un discípulo,
colaborar financieramente. No te canses de hacer lo que debes hacer, independientemente de que las cosas no sean perfectas, porque no las van a hacer. No te canses, porque en su debido momento vas a cosechar. Tú vas a ser recompensado por hacer lo que Dios te mandó a hacer. No vas a ser recompensado por no hacerlo. Tú vas a ser recompensado por haber hecho aquello que Dios te mandó a hacer. Ese es el punto allí, ¿no? Entonces, los macedonios entendieron que era un privilegio el colaborar en la ofrenda, ¿no? Entonces, algo interesante aquí, ¿no? El asunto de la ofrenda viene después de algo que dice Pablo aquí, ¿no? Ellos, ¿cómo? Ellos estaban llenos de gozo por las cosas de Dios. Abundante gozo, ¿no? Y eran personas que se entregaron a Dios. Por eso no les pesaba y era un privilegio el asunto de las ofrendas. Y Pablo deja claro las ofrendas en estos puntos. Vean, la ofrenda es una obra. Fuimos llamados a buena obra. Y es una obra de gracia. Así lo llama Pablo, en versículo 6. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia. Entonces, el ofrendar es una obra de gracia. Y le dice les está diciendo a los corintios que procuren, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación, en su amor hacia otros, así como debemos, también busquen sobresalir en esta gracia de dar. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Así como es que debemos ser íntegros con Dios. Si Dios nos está, así como buscamos sobresalir de Dios, tener cada día más fe, tener cada día más amor por los hermanos, tener cada día más conocimiento, debemos también buscar sobresalir en lo que es en la ofrenda, ¿no? Entonces es una obra de gracia y también es un asunto de amor. Vean, 2 Corintios versículo 8:8 dice, no es que esté dándoles órdenes, porque no era obligatorio, no es un mandato. Cada quien decide, y eso lo vamos a ver ahorita. Sino que quiero probar la sinceridad de su amor. Y es un asunto de amor. Mire, véalo así de esta forma. Véaselo así de esta forma. Cuando usted visita a sus padres, y usted le da a ellos una ayuda económica, no se lo da porque los ama, o a su hijo, y así pudiéramos poner varios ejemplos. Básicamente ese es el contexto de lo que está hablando Pablo aquí. La ofrenda es un asunto de amor, amor por Dios, amor por la iglesia, amor porque avance la palabra, es un asunto de amor por los hermanos necesitados, etc. Acuérdense que son 3 puntos en lo que Dios nos anima a dar, ¿no? Entonces, el amor también se muestra en las cosas físicas, porque el amor solo de boca no sirve. Les puedo poner un ejemplo. Eso es como las mujeres que siempre están, yo te amo, mi amor, pero no sirve. No, no voy a poner el ejemplo bien. El de los hombres, esos hombres que, mi amor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y no lo vuelvo a hacer es que el otro día está peor. Eso no es amor, eso es vamos a ponerlo así, un abuso de confianza, ¿no? Es un abuso, es abusar del amor de la otra persona. Es abusar de que como tú sabes que la otra persona no te va a lo mejor a dejar o lo que sea, o a ponerte en los palitos, tú abusas. Pero de eso se trata. Entonces, el amor también el amor se muestra. El amor no es algo de boca. Yo te amo, pero ¿y cómo se muestra eso? El amor se muestra. El que ama, básicamente hace 2 cosas. El que ama renuncia y hace. Renuncia a hacer aquello que hace daño a esa persona que ama y hace aquello que edifique y bendiga a esa persona. Eso es básicamente una relación de amor. Si no, pregúntenle a María cómo son. Ajá. Mira. ¿Ah? Es que yo soy puro amor.
¿Ah? Puro amor, puro amor. ¿Ah? Puro amor, puro amor. Mire, vea, entonces el amor también se muestra. El amor también se muestra, en regalos, en lo que sea. Entonces, como la ofrenda es un asunto de una gracia, un don, una dádiva, entonces es una forma de, también en lo económico, usted mostrar su amor por la iglesia, por el necesitado, por Dios, etcétera, etcétera. En ese contexto es que está enmarcada la ofrenda. La ofrenda no está enmarcada en un contexto de obligación por que Dios te dio la tierra y ahora no tiene sustento el otro, usted tiene, no en ese contexto, está enmarcado en tu corazón generoso, en ayudar en los asuntos que Dios considera importantes, porque Dios considera cosas importantes que nosotros a veces no las consideramos. Para nosotros muchas veces importante es yo. No tengo esto, no tengo aquello, me falta lo otro. Y cuando hacemos la lista de lo que nos falta, no nos alcanzan los reales de la vida. Y si vamos a esperar tener lo suficiente para poder colaborar, nunca lo vas a tener. Si vas a esperar tener para ayudar, nunca lo vas a tener. Porque siempre nuestro corazón, cuando no está libre de avaricia, siempre queremos algo. Queremos cambiar esto, queremos ropa nueva, queremos el zapato nuevo, queremos el carro nuevo, queremos cambiar la casa, queremos pintar. Siempre estamos y no estamos. Entonces Dios lo que quiere es que también pensemos que hay otras cosas, que hay otros asuntos que hay importantes ahí en medio de la necesidad, y Dios nos llama a ser buenos mayordomos de los recursos que Él nos dio para administrar. Y si usted se pone a sacar cuenta, mire, nosotros a veces gastamos no solo dinero de mala forma. Usted saca, hay gente a veces que si se pone a contar en loterías, en necedades, hasta en chuchería, saque la cuenta cuánto usted gasta en chuchería al mes y usted va a quedar asombrado, ¿no? Y por eso es que uno se planifica para apartarlo de Dios y esa parte de Dios no te la vayas a robar, chuchería, lotería, lo que sea, que te terminas robando lo que Dios te proveyó. Porque debemos ser disciplinados también en las finanzas. Eso es una gran verdad. Entonces, la ofrenda está enmarcado en el contexto de prueba de amor, de obra de gracia, no está enmarcado en obligatoriedad, en un tributo, un diezmo, un asunto de esas cosas. Entonces, sigue Pablo en el capítulo 9, del 1 al 12. Voy a leer algunos versículos, usted lo lee en su casa. Dice en el versículo 5 y 6. Por eso he creído conveniente exhortar, animar a los hermanos que vayan a vosotros con anticipación y preparen vuestra generosidad. En ese contexto es que está la ofrenda. Es una ofrenda generosa. Es un dar de gracia. No es una imposición. Es lo que usted haya dispuesto. Y eso lo dice el ahorita. La generosidad antes prometida para que esté lista como nuestra generosidad y no como una exigencia. Porque la iglesia no debe exigir primicias, diezmos. Si no está dando los diezmos, tienes demonios. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué te está yendo mal económicamente? Porque no diezmas. Y si estás diezmando y no estás bien económicamente, es porque estás diezmando mal. Porque no estás diezmando de lo que cae en tu cuenta. No estás diezmando del bruto. Les voy a casos reales. ¿Qué es el bruto? Usted sabe que cuando usted trabaja en una empresa o en una institución, alguna cosa, usted le descuentan un montón de cosas. Incluso a veces hasta te descuentan créditos de vivienda o créditos de carro, lo que sea. Antes se hacía. Primas de esto, te quitan aquello, te cobran, ¿no? Entonces, usted por lo menos de 200 termina cobrando 130 o 140, algo así. Entonces, esto le dicen, no, usted no puede diezmar lo que te cae de los 140, tú tienes que diezmar de los 200. Porque si no lo haces así, estás robando a Dios y te va mal. Y eso no es así. Ni era así en la ley. El diezmo no funcionaba así. No era así que se le cobraba a los israelitas. Incluso había gente que se le exoneraba el diezmo. Y no es así en la iglesia. En la iglesia no es un asunto obligatorio. Yo he estado incluso en congregaciones donde llevan un libro de registro, si usted dio el diezmo este mes, y te anotan el monto y todo. Así mismo estaba yo. Y cuando usted ya veía, este no ofrendó este mes, este no diezmó este mes, una comisión rápido para su casa. ¿Qué está pasando? Así mismo, está pasando. Lo que importaba eran los reales.
no la persona. Sí, mi hermano, no, es para cuidarte, es para cuidarte. Sí, entonces, no, eso es absurdo, eso es absurdo, no, eso es mercadería con el creyente. Eso no está estipulado en ningún lado, eso no va así. Hoy no es exigencia. Si usted quiere dar lo que dé a la iglesia es porque es un asunto hoy de su amor por Dios, de su amor por la iglesia, de que usted está consciente que es una obra de gracia, de que usted quiere reunir recompensas, acumular frutos de justicia para cuando Cristo venga. Usted está consciente de ese tipo de cosas. Entonces usted sí se mueve, usted está bendecido con Dios, usted está convencido de que lo que Dios le está mandando es por su bien, etcétera, etcétera, hay un montón de cosas, y entonces usted se mueve en el dar, pero no es porque, y pásale el sobre, y pásale esto, y háganme la fila aquí los de $20, los de 50 y los de 100, y no sé qué, y el de 100 va a morar primero porque el de 20 está pasado. Ajá, entonces eso no es así. Eso no es así, no sé cómo hay gente en esas iglesias, de verdad. Lo que pasa es que les dicen lo que quieren oír. Le dicen que van a tener real, que les va a ir bien, serás madre de naciones, serás hijo de no sé qué, y derrama el espíritu. Y ahí los tienen. Porque es pura promesas y promesas. Están como hay que hacer una pancarta así que diga, no queremos promesas, queremos hechos. Claro. Pero... Ajá, entonces, y no como exigencia, porque hoy la iglesia no exige diezmo, no exige nada de primicia, no puede exigir. La iglesia hoy apela al buen corazón del creyente, y eso es lo difícil. Porque entonces la iglesia tiende a caer en otro extremo, porque así como la gente le cuesta orar voluntariamente, no son todos. La Biblia dice, orad sin cesar. Y usted tiene que estar toda la semana ora, y la gente no se toma el tiempo de orar, ni 5 minutos a veces. Y así con estudia la Biblia y con evangelizar lo mismo. ¿A cuánto les has hablado este mes? ¿Cuántas almas te has ganado? Y usted ve a la gente así. Entonces, esa misma actitud se refleja en las ofrendas, porque como no es obligado, y como tú no ves a Dios, entonces la gente y venimos en una cultura donde se nos sembró la limosna. A raíz de la Iglesia Católica sembró que Dios limosna. Y eso lo vamos a ir hablando, a lo mejor hoy no, a lo mejor la semana que viene termino hablando de los principios que rigen con Dios en lo monetario y en todo. Principio de Dios primero, la fe, hay como 4 o 5 principios que sirven en todo este contexto, ¿no? Entonces, la gente tiende a relajarse, bueno, como no, y se lo toman deportivamente, pero acuérdese que dejar de hacer las obras de Dios es pérdida para usted en términos de recompensa, y las recompensas son eternas. Por lo menos cuando usted vea a Rufino y empiecen a repartir las recompensas en el reino, y Rufino, corona 1, Rufino se llevó la corona 1 también, corona 2, Rufino también, y Oscar por allá con Nilsson. Ajá. Y corona 3, pues son 5 coronas. Corona de justicia, y Rufino con 5 coronas, mi hermano. Y recompensa por allá. Y el alcalde de Cumaná y gobernador Rufino y tal. Y ¿qué le va a tocar al que no? Agarre aquí su escoba, mi hermano, que usted lo que le sale va a recalle. ¿Por qué? Por flojo. Listo. Eso es así. A otro le va a tocar. Nilsson le van a dar una pala. Hay que recoger muertos. Huesos de muertos después del Armagedón. Hay que recogerlos. Y a algunos les va a tocar recoger, créame que a algunos les va a tocar, eso está en la Biblia, no lo estoy inventando. Algún día les hablo del tema de la recompensa. Hay gente que dice que va a ir un grupo de gente marcando dónde están los huesos, y otros atrás recogiendo, y en eso van a pasar 6 meses recogiendo huesos de muertos. Hay uno que le va a tocar esa mantequilla. ¿Por qué? Porque sus frutos de justicia aquí hoy no tuvo mucho fruto de justicia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque lo que Dios le mandó a hacer, se lo tomó deportivamente. Así de sencillo. Entonces, y digo esto, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Sus recompensas, o sus bendiciones aquí, o sus recompensas futuras, están enmarcadas
¿en cuánto usted sembró? Y no estoy hablando solo de un asunto de dinero, estoy hablando de, en un contexto, los asuntos de Dios, y obviamente el dinero entra porque es un deber del cristiano dar. Nosotros no tenemos una obligación, pero sí tenemos un deber moral o un deber de gratitud con Dios de que colaborar en que su palabra se extienda, y eso implica ayudar económicamente a que la palabra se mueva. Esa es la gran diferencia con el diezmo obligatorio. Entonces te dice, el que siembra escasamente cosechará escasamente, que era lo que leíamos. No te canses de hacer lo bueno, porque a su debido momento cosechará. Entonces, si te cansas de hacer lo bueno, o si no lo haces, ¿qué vas a cosechar? ¿Qué recompensa vas a tener? Ninguna. Así de sencillo. Entonces, el que siembra, el que cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad, el que es generoso, porque está usando este principio en el punto de las ofrendas, también con generosidad cosechará. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Entonces veamos cómo nos anima la palabra dar. Cada uno, y esta es una de las diferencias con el diezmo de la ley. El diezmo de la ley había gente exonerada, como las viudas. Ayer me dijeron, Daniel, pero hay un relato de una viuda que tiró 3 moneditas, pero eso no era diezmo. El diezmo no era en moneda, el diezmo era del fruto de la tierra. Incluso había una penalidad si usted no quería entregar el fruto de la tierra y quería entregarlo en dinero. La penalidad era como 3 veces más. O sea, usted tendría que entregar como 3 veces más el valor de lo que valía el grano o el animal o la lana o lo que sea que vayas a diezmar, ¿no? Un 20%, era una penalidad, como Dios evitando que la gente quisiera quedarse con esto y dar el dinero, sino entregue para que haya un alimento en mi casa. No quieres entregar, te quieres quedar con... Tienes que entregar un 20% más. Entonces, cada uno deja, porque es el contexto de la viuda. La viuda no estaba diezmando, la viuda era ofrendando. Cuando Jesucristo vio a la viuda, que ella tiró las 3 moneditas, y dice, para que ustedes vean que es un asunto del corazón, y dijo, ¿quién dio más? ¿Aquellos de quienes les sobraba, que tiraron a lo mejor más cantidad de dinero, o esta viuda que tiró lo único que tenía, su sustento? Y él que les dijo, les aseguro que ella dio más que ellos, porque ella no le dio de lo que me sobraba, no le dio a Dios, o como somos nosotros, que este es un problema con las ofrendas. Este es ojo, no voy a decir pero a veces he hablado con pastores el tema del diezmo, y ellos quedan claros con el asunto del diezmo, pero siguen pidiéndolo, porque dicen, Daniel, ¿de qué va a vivir la iglesia? Porque es que la gente no ofrenda. La respuesta es, pero tampoco tú puedes hacer, o sea, si te dice que no es por aquí, bueno, si Dios dice que ofrenda, ya veremos. Entonces, porque ¿qué es la tendencia de la persona? Vas a regalar una camisa, usted va a la camisa más viejita y se la regala al que le esté pidiendo una camisa por ahí. O sea, somos como Abel, ¿no? Somos como Caín, no somos como Abel. Ese ejemplo lo vamos a ver, creo que la semana que viene. Tendemos así, pues regalamos ya el zapato que nos compramos 2 nuevos, y ese es entonces esa misma actitud la llevamos a las ofrendas y ese tipo de casos, ¿no? Entonces, la viejita no dio de lo que le sobraba, la viejita dio de su sustento, de su sustento. ¿Por qué? Seguro esa viuda confiaba en la provisión de Dios para ella, de que nunca le había faltado ni le iba a faltar. Eso es una gran verdad, eso es un asunto de fe, de saber que no es por mi fuerza, sino por las puertas que Dios me abre y soy bendecido en esta vida, porque pudieras estar peor. Eso es una gran verdad. Entonces, ese es el asunto de la ofrenda. Cada uno como propuso en su corazón. Es usted el que se sienta a hablar con Dios, el que define con Dios qué es lo que usted quiere aportar para lo que Él dice que hay que aportar. Es un asunto de usted y Dios. La iglesia no le puede imponer un porcentaje. La congregación no le impone, pero usted es
el que decide qué es lo que usted puede y quiere dar para el sustento financiero de los santos y la congregación. Ese es un asunto. Entonces, cada uno es el que dispone. Porque si la iglesia o alguien te dice cuál es el porcentaje que tú tienes que dar mensual y yo te hago un seguimiento si lo estás dando, ya sería por obligación, no es porque tú lo dispusiste. ¿Qué porcentaje es ese? Eso se siente usted con Dios y lo define. Yo por lo menos sé de personas que dan el 10%. No porque es una obligación, sino que definieron con Dios, ellos quieren dar un 10% de lo que ganan. Hay gente que da más, hay gente que da menos. Pero eso lo tiene que definir cada quien. Pero debe hacerlo. Es un asunto de que cada quien debe hacerlo, porque es cada uno de. O sea, tenemos un deber de dar por un asunto de amor por Dios, de amor por la iglesia, un asunto de nuestro... Sí, nuestro deber con Dios de que somos colaboradores con Él y de que así como nos alcanzaron a nosotros debemos aportar para que otros sean alcanzados. Es un asunto recíproco, ¿no? Pero es usted el que define cuánto debe dar. ¿Cuánto debe dar? Eso lo define cada quien. Por costumbre yo hablo de porcentaje porque siempre se habla de definir porcentaje cuando uno hace una planificación, cuando uno planifica sus gastos mensuales, uno tiende a tener ciertas cosas por porcentaje y no pasarme de aquí, es lo más correcto, ¿no? Pero eso lo define cada quien. Puede ser un 10, pero no, me explico, pero no porque sea el diezmo, sino porque usted definió, yo quiero dar el 10 pues, de mis ingresos. O yo quiero dar el 5, o quiero dar el 15. Yo conozco gente... No, yo voy a ofrendar. El porcentaje que sea puede ser 10, 5, 20, lo que usted quiera. Yo conozco personas que diezman tremendamente, ofrendan tremendamente. O sea, fuerte. Y se los voy a decir. Nosotros aquí no hacemos ni pasamos sobre para... pasar sobre es una forma de sugestionarlo usted que hay que dar. Estoy obligando indirectamente. Usted no está cosechando, usted no está sembrando para cosechar frutos de justicia cuando Cristo venga. O sea, usted no está colaborando sobre la bendición de Dios en su vida, porque ese es el motivo de hoy dar. Usted no da hoy porque Dios te va a dar más dinero, porque vas a tener un mejor carro, porque vas a tener 7 negocios, porque vas a ser columna financiera de no sé dónde. No, esa no es la razón por la que usted da. No es mercantilismo. La razón por la que usted da es sobre una bendición. Usted da porque ya Dios dio. Dios dio su hijo para salvarte a ti. Dios te ha dado amor, Dios te ha dado esto, Dios te hizo tu hijo y todo lo que Dios ha hecho. Y si eso no es suficiente para usted tener un deber de gratitud con Dios, de que también lo que usted recibió, porque otras personas pudieron moverse, yo por lo menos fui testificado por un libro, que alguien lo imprimió, alguien se tomó el tiempo de escribirlo y alguien invirtió en ese libro. Entonces, así como no sé el caso de muchas personas, otros se tomó el tiempo, otros los han testificado misioneros, etcétera, etcétera. Entonces, uno debe tener yo lo veo como un deber moral con Dios, la parte de la ofrenda. Un deber de amor con Dios, con la iglesia, y entonces, esos casos se los digo porque no funciona así, muchachos. Honestamente no funciona así. Siéntese, como dice Pablo, disponga usted en su corazón, y si usted está bendecido con el trabajo que estamos haciendo, porque no es exigencia ni es obligatorio, si usted está bendecido, entonces considere colaborar con nosotros, porque necesitamos recursos. Los planes que tenemos necesitamos los recursos. Y no estoy hablando de planes de construir un super templo, no, eso no. Hay otros tipos de planes. Considere, si usted está bendecido con el trabajo que se está haciendo aquí, considere. Si necesita alguna duda de en qué se usan las ofrendas aquí, pregunte con confianza. Somos abiertos en ese aspecto, no lo vamos a criticar, se entiende. Pregunte en qué se usan las ofrendas mensualmente y se le dará la respuesta a quien la necesite. Ese es el punto de nosotros aquí como iglesia. Pero con Dios no es obras y no es limosna. No sé si llego a ese punto hoy, pero ahí va. Entonces cada uno dé como propuso en su corazón. Usted tiene que sentarse. Bueno, yo recibo esto, y cuando recibí esto, doy esto, etcétera, y usted ve.
Usted es el que decide. Que cómo se debe el asunto de las ofrendas, que no es... disculpe, claves para usted poder dar un corazón alegre, porque un corazón de gozo, porque como no es obligación, debe ser un corazón generoso porque está lleno de gozo. Entonces es bueno entender por lo menos unas claves que yo manejo para mí, que a usted le pueden servir. Mire, comprenda cuánto Dios hizo por usted para que usted llegara a Cristo. Comprenda las bendiciones materiales que llegan a usted, o lo que usted tiene en cuanto a lo material, o aquello que te viene de Dios, esas bendiciones que vienen de Dios. Considérelas, anótelas si quiere. No se te olviden. Tendemos a olvidar las cosas buenas, anótelas. Tome en cuenta que Dios está cuidando, está tomando cuidado en usted, cómo Dios lo cuida a usted, cuánto Dios te ama. Y las bendiciones. Siempre hago hincapié en esto, que Dios promete bendecirte gracias a lo que das. Dios promete bendecirte gracias a lo que das. No con un Ferrari, pero con las bendiciones de Él que son mejores. Amor, paz, benignidad, gozo, gracia, más gracia para ti. Entonces, sigue Pablo diciendo aquí, ¿no? Versículos 8 al 10 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Que haya más gracia para usted y que usted tenga también más gracia para dar. A fin de que, acuérdese que es una obra de gracia. A fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo necesario, no te va a faltar por darle a Dios. No te va a faltar por darle a Dios. De corazón no te va a faltar. Abundéis para toda buena obra. Dios quiere que usted también no te quedes sino que Dios quiere que también tengas para poder dar en las buenas. ¿Cuáles son las buenas obras? La obra de gracia del dar, y Dios dice que debemos dar en 3 categorías, las que hablamos en un principio. Como está escrito: esparció y dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan para comer, proveerá y multiplicará vuestra semilla. Él te va a seguir dando. ¿Para qué? Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es decir, usted seguirá acumulando tesoros en el cielo para que cuando Cristo venga, tu recompensa por las obras de justicia que hiciste hoy aquí sea grande y no poca. Dese un aplauso. ¿Cómo se debe recoger las ofrendas? De la siguiente manera fue que dijo Pablo: el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte, porque eso es un asunto de usted en su corazón decide, usted apartó su cosa para Dios y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Entonces, conforme a sus ingresos, usted dice: bueno, Dios, yo voy a apartar esto aquí, lo guardó, cosa que no se tengan que estar haciendo colectas siempre. Usted lo guardó y bueno, el día que usted vino a la iglesia, o lo depositó allí, o lo transfirió, o usted vio como o el medio que sea necesario para hacerlo llegar. Pero eso es un asunto suyo y de Dios. Es un asunto suyo y de Dios. Usted se sienta, usted sabe que usted debe dar por las razones que ya hemos hablado. Usted decide el porcentaje, usted decide todo, usted decide cuánto. Usted simplemente recibió su ingreso, usted apartó para Dios, y cuando usted tenga la oportunidad o el medio o la forma de hacerlo, lo hace. Punto. Ese es todo el funcionamiento de la ofrenda. No es un asunto de estar montando un show, una música para... No funciona así. Es una cuestión de conciencia de cada quien. Entonces, estábamos hablando de las ofrendas, ¿no? Hay unos principios, y los voy a tocar rapidito. Hay unos principios en cuanto a las ofrendas. Primero está el principio de lo mejor para Dios. Dios no quiere sobra. Y Dios no va a compartir su amor con más nadie. Él es un Dios celoso, ¿no? Entonces, lo mejor para Dios. Me explico. Vean este versículo. Malaquías 1:8, nueva versión internacional. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio. O sea, el peor animal que había, ese es el que escogieron para el sacrificio, ¿no? Y piensan que no tiene nada de malo.
sacrifican animales cojos, enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselo a su gobernante? ¿Creen que estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? ¿De verdad usted le regalaría, por lo menos si fuera su caso, que le tocara regalarle una camisa al gobernador, por más que no le guste, usted le va a llevar la camisa con el cuello roto? No se lo va a llevar. Usted trata de llevarlo. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Cómo me estás tratando? Incluso el caso de Abel, de Caín y Abel, no fue, hay unos que dicen que la ofrenda no fue aceptada porque uno dio fruto y otro dio un animal. No, eso no fue el asunto fue el corazón. Vean, Abel también presentó al Señor lo mejor. No le llevó ni el tuerto, ni el cojo, ni el enfermo. Le llevó lo mejor. Es decir, los primogénitos con su grasa, gordito. No llevó el flaquito, él le ofreció lo mejor para Dios. O sea, y en eso usted muestra su corazón. Vamos a hablar de novios o de pareja. Usted trata cuando vamos a hablar de cuando están engañándose en el noviazgo. No después de la otra etapa. Engañándose en el noviazgo. Usted le lleva el mejor chocolate, la invita al mejor restaurante y todo eso. Así de sencillo. Porque estás enamorado o quieres, o lo que sea. Esa es la verdad. Entonces, una forma de mostrar nuestro amor por Dios es siempre lo mejor para Dios. O sea, no es un asunto de limosna, como le dije. O sea, no es un asunto de lo que me sobra. De lo que me sobra es que le doy a Dios. No, usted dispone y le da a Dios no porque te sobra, sino porque debes hacerlo. Entonces, lo mejor para Dios. Eso es un principio. Otro principio es el de las primicias. El principio de las primicias. Hoy cobran primicias. Eso no se debe cobrar hoy tampoco. Las primicias en el Antiguo Testamento, déjame explicar esto rapidito. Ténganme paciencia hoy, para salir de ténganme paciencia. El asunto de las primicias, y este versículo lo escuché hace unos días, el Proverbio 3:9, ¿no? Dice, honra al Señor con tu riqueza y con los primeros frutos de tus cosechas, o sea, con las primicias. Entonces, escuché a un pastor decir que las primicias es diferente al diezmo, incluso las riquezas es diferente. Dice, la riqueza es que tú debes honrar a Dios con una casa, con carro, con negocio. Ese día la gente salió la mitad de pobre de esa iglesia donde escuché esa prédica. Y las primicias es el primer cheque, el primer no sé qué. Por lo menos aquí en Cumaná hay una iglesia ahorita que cobra todos los meses, los primeros 5 días, las primicias. Aparte del diezmo. Eso no está en la Biblia. El concepto de primicia era que en los pueblos, los mejores frutos de la primera cosecha se lo ofrendaban a Dios para que bendijera las cosechas siguientes que estaban el resto del año. Ese era el concepto de las primicias. Pero todas esas fiestas, como la fiesta de las primicias que era Pentecostés, apuntaban a algo mayor. Así como usted ofrendaba el cordero que apuntaba a Cristo, ofrendaba las primicias que apuntaba a las primicias del Espíritu Santo de hoy. Todo eso cambió. Hoy usted no presenta cordero, hoy usted no entrega fruto y menos entrega primicias de dinero. Eso no es lo que está diciendo la palabra. La primicia, mire, vean, si usted viene aquí, las primicias en el Antiguo Testamento eran de los frutos de la tierra, de alimentos como espigas, granos, etcétera, etcétera, de animales y sus derivados, y las personas. O sea, el primogénito era de Dios, debía consagrárselo a Dios. Entonces esas eran las primicias en el Antiguo Testamento. Nada de eso aplica de hoy, porque es el mismo tema de la tierra, es el mismo asunto de la tierra. Por eso es que Pablo dice en Colosenses 2:16 que nadie los juzgue ustedes por lo que comen o beben respecto a días de fiestas religiosas, o sea, la fiesta de las primicias, nadie te juzgue por eso, porque todo eso era una sombra de lo que venía, porque ahora la realidad se halla en Cristo. Entonces, si vas a tomar el asunto de primicia, no es un asunto del primer cheque o de los primeros ingresos del mes, todos los meses me tienes que entregar las primicias y todo es dinero y dinero y dinero. Si así como lo primero es para Dios, lo mejor es para Dios, el concepto de lo mejor para Dios es que no le damos a Dios sobra, no le damos a Dios los más malos, le damos a Dios su puesto importante en nuestra vida, incluida la parte monetaria.
el tema de las primicias es ponga a Dios primero. Porque el que hizo primicias hoy ya no es Dios, ya no es uno. Las primicias hoy las hace Dios. Hoy tenía usted las primicias del Espíritu, hoy eran las primicias de su criatura, Cristo es la primicia de entre los muertos, y así, el que hizo lo de las primicias fue Dios. A nosotros no nos mandan en el Nuevo Testamento a dar primicias. Pero si quieres tomar algo de las primicias, toma el concepto de Dios primero y para Dios lo mejor. Esos son principios. Pues, ¿qué es lo que Cristo enseñó? Así como le enseñó que las cosas son un asunto del corazón, dijo, mas buscad primeramente, que sea Dios primero, toda tu fuerza, toda tu alma, todo tu corazón en buscar a Dios. Y todas estas cosas te serán añadidas. Y está el principio de la fe. El principio de la fe es el siguiente. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, si vas a ofrendar, si vas a darle algo a Dios, si vas a testificar, si vas a leer la Biblia, ¿cuánta fe tienes en eso que vas a hacer? Fe es confianza o convicción. Entonces, ¿cuán convencido estás? Dice ¿cuán convencido estás? Que ese paso que vas a dar, por ejemplo, de lo que estamos hablando hoy, de verdad retribuyen frutos de justicia a tu cuenta. ¿Cuán convencido estás que tú tienes que acumular tesoros en el cielo? ¿Cuán convencido estás que tú eres un colaborador con Dios y debes salvar a personas? ¿Cuán convencido estás que tu oración es escuchada? Porque te puedes sentar a orar, pero si tú no estás convencido de que Dios te está escuchando, es pecado. ¿Cuán convencido estás que Dios te está escuchando? ¿Cuán convencido estás que Dios retribuye a quien le busca de corazón? ¿Cuán convencido estás que ese poco o mucho que tú puedas apartar de tus ingresos para la obra de Dios van realmente a alcanzar a la persona y que van a retribuirte a ti en beneficios, bendiciones y recompensas futuras? ¿Cuán convencido estás de que tú eres una parte importante en el plan de Dios de salvación? ¿Cuán convencido estás de que la palabra es el pan de vida? De que la palabra es necesaria para tu ser y por eso debes estudiarla. Entonces, el principio de la fe es importante. ¿Cuán convencido, cuánta convicción, cuánta fe tienes en que lo que Dios te está mandando a hacer de verdad es necesario para tu vida y por tanto lo hago? No lo hago por seguir un grupo, lo hago porque estoy convencido. De eso se trata. Entonces son 3 principios. Para Dios lo mejor, para Dios siempre primero en mi vida. ¿Qué es siempre primero Dios en mi vida? Me paro en la mañana, mi primer pensamiento es Dios. Dios, gracias por este día, antes de, ay Dios mío, tengo que hacer esto, la noticia, no olvides esto. Primer pensamiento es Dios. Y todo, mi primer ingreso, aparto primero para Dios y después veo mi gato. Siempre Dios primero. Dios primero en mis cosas. Dios primero. Eso es poner a Dios primero. Dios primero en mi vida. Me veo en una coyuntura entre hacer lo que Dios dice y lo que el mundo dice. Bueno, hago lo que Dios dice. Eso es Dios primero en mi vida. Dios es primero en mis decisiones. Esas son, y el principio de la fe. Cuán convencido estoy de que lo que Dios me manda, de que lo que es lo correcto, es lo mejor para mí, porque si no lo estoy haciendo por fe, es pecado. Entonces son principios importantes para todos y cada uno de nosotros. Espero que con esto haya quedado por lo menos cubierto el tema de los diezmos, ofrendas, primicias y todo aquello. Y lo quise hacer así porque es que hay un exabrupto en la calle con el asunto de la explotación del creyente. Están explotando al creyente. Y más allá de explotar al creyente, están malponiendo a Dios. El nombre de Dios es blasfemado por culpa de estos mercaderes del templo de hoy. Porque la gente empieza a pensar que todas las iglesias lo que son es un mercantilismo cuando no lo son. O piensan que en las iglesias lo que hay es una cuerda de inmorales cuando no es. Hay mucha gente buena en las iglesias. Mucha gente buena, y muchos líderes buenos y gente buena. Sin embargo, son a veces opacados porque estos hacen mucha bulla. Y es lo lamentable. Entonces estas cosas se exponen. No expongo nombres, porque bueno, no me interesa el pecador como tal, sino
lo que se está haciendo mal para que ustedes estén alerta y puedan también ayudar a otros en ese tema y no se dejen explotar en cuanto a esta cosa aberrante de pedir diezmo, de pedir primicias. Entonces piden diezmos, primicias, ofrendas, colaboraciones. Al final de mes terminas pagando un diezmo. Y no es. Lo que sí es que usted, como hijo de Dios, debe tener claro que usted tiene el deber de amor, de colaborar con los asuntos de Dios, también financieramente. Y no es darle lo que le sobra, porque para Dios es lo mejor. Dios es primero en tu vida y estás convencido y estás lleno de fe de que eso que tú aportas está alcanzando a personas y redunda en acciones de gracias para el Señor. Dios los bendiga, los quiero mucho.